Les hemos informado oportunamente desde el fin de semana lo lamentablemente sucedido con Johan David Zólaque Rugeles, el estudiante de locución y de doblaje, lamentablemente asesinado en inmediaciones de la estación Héroes, muy cerca del Polo, aquí en Bogotá, en el norte. Su familia está exigiendo justicia, pues consideran que quien le último, ya identificado como Julián Andrés Díaz, no es un habitante de calle, sino un criminal con un prontuario delictivo bravo. Eliana Zólaque es su hermana. Ella, en medio del dolor que embarga hoy a la familia, ha querido atendernos para exigir justicia. Eliana, a usted y a toda la familia de Johan David, nuestras condolencias. Un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí en Alerta. Bienvenida. Eliana. Creo que no tiene retorno. Vamos a mejorar las comunicaciones con ella para poder saludarla, poder establecer el diálogo con ella y la entrevista. A ver si ya tiene retorno. Le agradezco por estar aquí en el Sistema Alerta. Un fuerte abrazo, bienvenida. No, es como si no tuviese retorno, no, nuestro. Bueno, 6 de la mañana, 34 minutos, 6:34. Mientras acomodamos este tema, les voy a referir sobre los hechos. Ocurrieron el fin de semana. Mira uno el calendario y el calendario registraba el 25 como sábado en inmediaciones de estación Héroes. Él intentaba regresar a su casa luego de asistir a las clases, pero le sale al paso esta persona. Le pide plata, al parecer monedas. Él se resiste y comienza el ataque mortal. Un ataque que cega su existencia luego de recibir una certera puñalada a la altura del pecho, que provoca el colapso cardiovascular y posteriormente su muerte. Inmediatamente, la reacción de las autoridades, de algunos integrantes de la seguridad de la zona y de ciudadanos en general, logran pues retener a la persona, entregarla a la Policía Nacional y posteriormente dejarla a disposición de un juez de la República. Eliana, a usted y a toda la familia Zólaque Rugeles, nuestras condolencias. Un abrazo. Bienvenida. Buenos días. Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Gracias a usted, Eliana, por sacar fuerzas, entereza para atender esta entrevista, porque pues ustedes están exigiendo justicia tras lo sucedido con Johan David, luego de que en las últimas horas la persona ni siquiera, hablamos del causante de los hechos, aceptara los cargos ante un juez de la República. Ay, no. ¿Qué han logrado ustedes conocer sobre los hechos? ¿Qué dice la investigación? ¿Qué les han contado, especialmente desde policía y desde fiscalía? Sí, cuando los hechos, cuando lo mataron, hubo 2, 3 personas que persiguieron al asesino y uno de ellos cogió el arma y la entregó a la policía. Es decir, que científicamente, o sea, a través de medicina forense, todas esas herramientas que tenemos, no hay forma de que esa persona salga. O sea, él puede decir que es inocente, pero, o sea, ya todas las pruebas las tenemos y no tienen por qué dejarlo, no tienen por qué dejarlo suelto. Este criminal cometió el hecho, como se dice, porque su hermano se habría negado a darle unas monedas, o realmente quiso fue robarlo. ¿Qué dice esa parte de la investigación? Pues o sea, yo aprovecho este espacio antes de contestarles. Yo quiero pedir públicamente perdón a todas las personas que han visto las entrevistas que me hicieron muy amablemente RCN City TV.
perdónenme de verdad, yo no quería ofender, yo hablé de Dios y de Jesús, pero no quería ofender a nadie. Quiero pedir que me entiendan, que nos entiendan. Estamos pasando por un dolor terrible. Muchas veces, todos los días escuchamos asesinatos y uno ya dice, ay, un muerto más. Es triste, o sea, nos hemos vuelto tan duros de corazón, pero ahorita entendemos a todas a las familias que les han matado a sus niños, a sus familiares, los entendemos tanto de verdad. Y es un llamado para que esto no sea solo por mi niño, por mi familiar, sino que este sea el dolor de todo Colombia, porque esto no es casualidad. Esto es para que todo Colombia ya hagamos un alto de todo esto, porque ese asesino tenía muchos antecedentes, ya había herido el corazón de muchas personas y seguía libre, tenía muchísimos antecedentes y no entendemos por qué seguía libre. Si hubieran hecho en su momento justicia por otras víctimas, a mi hermano tal vez no lo hubieran matado, pero era el propósito de la vida del niño para que ya está en esta oportunidad sí se haga el paro de todo esto. Eliana le preguntaba si realmente esa hipótesis de que el criminal mata a su hermano es por unas monedas que se niega a su hermano a entregar o realmente quería era asaltarlo, robarlo. Él quería robarlo, él estaba saliendo de su escuela de A Voz Colombia, él estaba estudiando locución, era colega tuyo, solo tenía 7 mesecitos estudiando ahí. Bueno, él salía para Héroes y ellos sí eran habitantes de calle, ellos estaban por ahí como en un cambuche que armaron en Héroes, ellos ya vivían ahí y ellos salían a hacerle mal a la gente, ellos ya estaban acostumbrados en ese sector a hacer daño. Nosotros nos hemos enterado que él salía por ahí a los locales a robar, o sea, él ya tiene ahí una historia y la gente ya conocía que esas personas estaban haciendo mucho daño. Y mi hermanito salió por ahí y él lo vieron a él con la pareja, porque también hay una cómplice, y salió con la pareja detrás de mi hermano. No sabemos qué le dijo, pero lo iban a robar y le dijo algo como tan fuerte que él salió, lo apuñalaron antes de correr, lo apuñalaron, él salió corriendo como pidiendo ayuda y cayó en el césped, es lo que sabemos. Ahí la gente lo auxilió. Eliana, ¿qué fue lo último que ustedes supieron de Joan antes de que pues ocurrieran estos hechos? ¿Qué fue lo último que ustedes pudieron hablar con él? El niño pues siempre reportaba a sus papitos todo, siempre nos decía todo. Entonces antes de salir nos dijo, papito, mamita, ya voy para la casa con el favor de Dios, te amo. Ese fue su último mensaje y salió para la casita cuando le pasó eso. Eliana, hablemos del sujeto que cometió este acto que nos duele a todos. ¿Era o no era un habitante de calle? Y si se habla de antecedentes, ¿las autoridades le comunicaron a usted qué antecedentes tenía? ¿Hurto? ¿Había desvivido a alguien? Cuéntenos más detalles de este sujeto, por favor. Sí, él era un habitante de calle, ya tenía como un cambuche ahí con la pareja. No sé si ustedes han visto, yo no sé si ese es el mismo cambuche, bueno, él tenía un cambuche, pero por ejemplo, si ustedes pasan por la estación Héroes, ahí hay un cambuche en un árbol, o sea, ahí tienen su casa, ellos ahí para hacerle el mal a todo el mundo, pero o era ese o no sé, otro cambuche. Sí, tenía bastantes antecedentes. Permíteme un momento. Mami, tía, ¿ustedes recuerdan qué antecedentes tenía? Intento, robo, homicidio, violencia intrafamiliar, ¿qué más? Atraco, robo. No, o sea, esa persona ya tenía, y ya esas personas, esas víctimas, pues ya no habían ido a la fiscalía, habían puesto denuncias, o sea, antecedentes es porque ya la gente hizo un trámite, ¿sí? Ya habían pasado también un muerto, o sea, ya habían asesinado a una persona y lo dejaron libre. No entendemos por qué lo dejaron libre después de que había matado, había robado, había hecho ya daño a muchas familias. Eliana, usted habla de que este sujeto, Julián Andrés Díaz, no habría estado solo en esta situación y habla de una pareja sentimental de este individuo. ¿Qué se sabe sobre esto, Eliana? Señor, y habla, ¿me dices? Sí, le preguntaba sobre el actuar de este individuo.
ya plenamente identificado y atrapado, Julián Andrés Díaz. Comenta usted que habría participado junto a otra persona, muy probablemente su compañera sentimental con la cual vivían en ese cambuche cerca a Los Héroes. ¿Han ustedes recibido alguna información acerca de esto, de esta otra persona? Sí, sí, los testigos nos indican que se salió fugitiva. Estaba con él cuando asesinaron a mi hermano y ella alcanzó a escapar. Y al asesino sí lo cogieron entre varias personas y hasta que llegó la policía porque ellos no descansaron. Y quiero también aprovechar para decirles que gracias, que los amamos a esas personas que fueron por mi hermanito. Los amamos. Yo sé que en este momento puede que tengan miedo de hablar, pero los comprendemos. Tranquilos, ustedes ya hicieron lo que tenían que hacer. Los amamos. Acá mi hermano los ama. Ustedes son nuestros angelitos y ustedes hacen una parte importante de lo que vamos a lograr. Hablando de su hermanito, ¿cómo lo recordamos? Cuéntanos un poco de él, de sus sueños. Nos decía al comienzo que era colega nuestro, que llevaba unos meses estudiando locución y doblaje en una academia de voz y que seguramente se proyectaba para en algún momento estar en una mesa de trabajo de radio o por qué no en una productora de televisión haciendo los doblajes correspondientes. ¿Qué les había contado de los sueños? Si nos puede contar su edad precisa, su estado civil, sus sueños, sus proyectos, lo que estaba en mente, de lo que hablaban con ustedes. Sí, Davidcito, yo sé que si tú lo hubieras conocido también lo hubieras amado muchísimo. Él era un niño tan especial. Yo sé que todo el mundo dice eso, ¿no? De sus hijos y todos son especiales. Mi niño, él efectivamente estudiaba en una academia, en Héroes, locución y doblaje. Él resulta que de niño sentía mucha frustración porque en el colegio le iba súper mal. Y él se sentía desesperado porque hacía todo lo posible, pero en sus notas no le iba muy bien y nosotros pues le pedíamos a Dios como ayúdale, ponle un propósito para que esa frustración pues sí, no se vaya. Y él desde muy bebé, él era demasiado cómico. Él nos hacía reír a todos, arremedaba a los gorilas, como hacía los gorilas, los elefantes, ¿no? Él hacía ruidos extraños, hacía como un rapero. Llamaban constantemente a mis papás como, "Ay, es que su niño no deja concentrar a los compañeros porque se la pasa haciendo ruidos ahí de como rapeando como DJ y ponen pues a los chinos a reír, pero no pueden dar clases porque el chino los está entreteniendo todo el tiempo". Y así fue todo el colegio, o sea, en toda la época del colegio, los compañeritos lo saben. Yo sé que sus compañeritos lo aman también. Así, y él hacía reír, imitaba a Santos, a Petro, a Ana Gabriel. Él cantaba, imitaba a Diomedes Díaz. Él amaba a Diomedes Díaz. Y las canciones que alcanzamos a grabar del niño, es muy triste. Grababa canciones de Diomedes de Adiós, Adiós te voy. Bueno, una canción así como de despedida precisamente. Nos quedaron esas canciones, pero como él despidiéndose. Él imitaba sí, él imitaba mucho y amaba eso y pues llegó un punto que como que dijimos, no, pues es eso, o sea, desde muy chiquito él le encanta eso, lo apoyamos. Él empezó a estudiar hasta este año, él solo llevaba como 6 mesecitos estudiando eso y ustedes no se imaginan el impacto que eso le dio en la vida. En la academia nosotros tuvimos la oportunidad de ir ayer a la academia y nos decían que ellos amaban a David, o sea, que era como un hijo para ellos, o sea, uy, no. Ellos lloraron ayer con nosotros como si se les hubiera muerto a su hijo. Lloraron terriblemente porque el niño, ellos decían, cuando arrancó, él era todo tímido, pero se dejó como enseñar de todos y los hacía reír también y se fue como soltando. Y ya él entraba como en su casa, él cuando entraba a la academia era como su casa y a todos amaba, a todos saludaba y salía con sus apuntes porque él era así como hablaba contigo y empezaba a hablar
de una como Santos o como Petro, o sea, era como que se transformaba de una vez en otro personaje y nos hacía reír por eso, porque uno, bueno, ahora quién está hablando Petro, está hablando Santos, y le hacía lo mismo a sus compañeros, lo hacía reír, él salía con unos apuntes hermosos. Yo me acuerdo acá en mi casa, cuando nosotros nos gustaba ver mucho la película de ¿Dónde están las rubias? Entonces ya no sabíamos hasta los monólogos, bueno. Y cuando entrábamos al baño, porque solamente hay un baño en la casa, entonces nos peleábamos por el baño y decía, quítate bruja, y me empujaba y se metía el primero. Tenemos tantas anécdotas tan bonitas de él y muy especial. Me acuerdo que una niña, estábamos en un parque y una bebita desconocida, no sabemos quién era, salió corriendo desde lejos y se le acercó a él y se le acurrucó como en los piernitas y todos quedamos como, ¿qué está pasando? O sea, la mamá quedó como, wow. Se le acercó, pero así como acostadita en sus piernas, se le agachaba al niño. O sea, ay, no sé, un ángel que Dios envió. Nosotros o sea, les contamos, nosotros mucho tiempo en nuestras vidas vivíamos muy infelices. Yo cuando era hija única, porque nos llevábamos 11 años de diferencia, y cuando era hija única yo sufría de mucho bullying en el colegio, pero yo ya perdoné a mis compañeros porque ellos deben estar viendo eso y no quiero que se sientan culpables. Y yo sufría muchísimo, yo sufría mucho y le pedí a Dios como, ay, envíame a alguien que me cuide, que me ame mucho. Y me envió a mi hermanito y yo puedo decirles que él era como mi alma gemela, él era mi amor. Él me empalagaba tanto de amor que yo me acuerdo que nos besaba así, pero así desesperado y se reía, que nosotros decíamos como, ya no más, porque él nos daba muchísimos besos, él era demasiado amoroso y él no le importaba, digamos, los problemas, a veces la situación económica, no le importaba nada de eso, él siempre era muy amoroso, él le encantaba comer, nosotros tratábamos de darle muchísimo gusto en eso, entonces los fines de semana que teníamos la posibilidad de comprar algo rico, lo comprábamos, le dábamos gusto en eso porque él amaba comer y en un momento él sufrió mucho de su salud cuando niño, él sufría de gastroenteritis y lo ponía a retorcer de dolor en su barriguita. No podía comer de todo y ahí pues se pudo sanar en su momento y empezó a comer de todo. No, ese niño era feliz. Él comía, el médico le ordenó que en el almuerzo, o sea, lo que comía en el almuerzo tenía que comerlo en la cena. Pues él era el hombre más feliz cuando le dijeron eso. Entonces mi mamá se esforzaba porque mi mamá era una mamá súper entregada, o sea, una vez que no teníamos como coger un carrito para llevarlo al médico, mi mamá se lo cargó en los hombros hasta que llegó al médico para que lo atendieran. Bueno, cierro ese paréntesis y el niño comía demasiado, él le encantaba comer, pero sobre todo disfrutar a la gente. Por ejemplo, teníamos una vecina acá en una tiendita de los conjuntos, así, la señora es una señora de edad y él le encantaba visitarla y era como dos viejas chismosas que uno dice acá en Colombia, ¿no? Hablaban de todo y nosotros todos preocupados, salía digamos que a las 10 de la mañana y al mediodía seguía allá y nosotros, ay David, ¿qué se hizo? Estaba con su abuelita, porque ya le decimos a ella como la abuelita, en la tienda y ella como estaba solita siempre, él la visitaba y le hacía su charla, ella se desahogaba, pero es una señora tan bonita, se desahogaba y la escuchaba y a los abuelitos, tú sabes que hay gente que les hace el feo, él amaba a esa abuelita y por eso quiero dar ese testimonio. No, él amaba a todo el mundo, había un niño especial acá en nuestro conjunto que mi mamita cuidaba a niños y nos encariñamos mucho de un niño y él hacía o sea, él era demasiado imperactivo y él jugaba con él, mejor dicho, todas las horas que tú quieras con tal de que ese niño fuera feliz. Él, o sea, él nació para dar amor y consuela a mucha gente que lo necesitaba. Él dejó una marca imborrable en muchas personas, de verdad. O sea, ustedes no saben que esta muerte de verdad es un dolor para mi familia de una manera impresionante. Ayer cuando fuimos a la academia de locución, la academia nos dijo algo que nos dio como una curita en el corazón y nos dijo,
que ellos van a hacerle como algo muy memorial, una ceremonia especial como en reconocimiento del niño. Y ellos tienen obras sociales. Van a abrir una obra especial para el niño. Se llama Semillas de David, para ayudar a los niños que no tienen muchos recursos financieros, que quieren ser cantantes, que quieren ser locutores, y niños que no han podido por recursos. Van a ayudar a esos niños. Entonces sabemos que su muerte no fue en vano, su vida tenía un propósito mucho más grande. Él es nuestro héroe, nuestro ganador, y él es mi ejemplo a seguir. Él me decía mucho que yo era su ejemplo y que quería ser como yo. Y yo quiero decirle a él que yo quiero ser como él, así amoroso, entregado, desinteresado, que hago reír a la gente. Yo quiero ser así, como mi niño. Si fuéramos más como él, este mundo sería diferente, más amoroso, sin guardarnos rencores, nada. Habían familiares que llevaban muchos años sin saber de él, y le teníamos cierto rencor a familiares y no sabíamos. Él a escondidas contactaba a los familiares en las fechas de cumpleaños y los saludaba siempre. Nosotros no sabíamos eso. O sea, él nunca guardó rencor a nadie. A pesar de que uno a veces contamina a los niños con rencor, no hagan eso, por favor. Él nunca le guardó rencor a nadie. Él, ¿qué más les digo? Él es la luz acá en nuestras vidas, y él es mi persona favorita en el mundo. Muchas veces a mí me preguntaban: Eliana, ¿cuál es su ejemplo a seguir, o cuál es ese referente? Ahorita puedo decirles con toda tranquilidad y seguridad que era mi hermano. Sí. Nació para dar amor. Dejó una marca imborrable. Con esas palabras nos quedamos expresando a ustedes nuestras condolencias, reiterando el acompañamiento desde el sistema Alerta en Colombia, que es el sistema de emisoras populares más importantes del continente. Por eso hoy a ustedes, los integrantes de la familia Sola Carrujeles, no nos queda más que agradecerles por tener la interés y la fortaleza de atender a nuestras preguntas. Eliana, un fuerte abrazo a usted y a toda la familia. Por favor, antes de terminar, por favor, yo les pido a todas las familias en Colombia que esto nos una para exigir justicia y que esto no vuelva a pasar en el país. Algo tiene que pasar, no podemos seguir recibiendo noticias. Así como ese asesino estaba libre, hay miles de asesinos en Colombia libres. Estamos al acecho de que en cualquier momento nos maten a nuestros hijos, a nuestros familiares. No podemos seguir viviendo así tranquilamente, como eso no pasa nada, porque como no fue nuestro hijo, no pasa nada. Eso decía, o sea, no decíamos eso, nosotros decíamos un muerto más. Así nos pasa a todos, un muerto más. Bueno, no, señores, no podemos seguir así, porque en cualquier momento les puede pasar a ustedes, a sus hijos. No podemos seguir siendo tan inhumanos. Esto nos tiene que unir, y vamos a hacer un velatón el día sábado en Héroes. Nosotros les vamos a estar notificando si los medios nos pueden ayudar para que todos los colombianos, todas sus familias, esos asesinos que han matado a sus niños y no han hecho justicia y han salido libres, vamos a unirnos, vamos a exigir. Esto no va a ser solo por mi hermano, eso vamos a hacer, mejor dicho, movimiento para que ya en Colombia haya una estructura legal que fortalezca y defenda la vida y prevalezca la vida de nuestros familiares, y no haya injusticias de por medio que por X o Y razón los saquen libres. No, tiene que haber una prevalencia de la vida de nuestros familiares, y que nunca esas personas salgan de las cárceles, porque ellos lastimosamente ya su corazón, no, ellos ya están tan contaminados que ellos seguirán pensando en matar. Puede que haya un cambio en ellos, pero de verdad el tema es que ellos ya tienen tan dañado su corazón que ellos quieren matar, quieren hacer daño, como ese asesino que quería hacer daño a todos sus vecinos allá. Tengan cuidado en la estación de Héroes, eso es terrible. Se supone que eso es zona norte, pero eso pareciera, no. Nosotros vivíamos preocupados acá en Soacha que le hicieran algo al niño, y miren, nos mataron a nuestro niño en Bogotá, allá en el norte.
por favor, entonces todos en el Velatón unidos por nuestras familias para que nunca más tengamos que salir con miedo y temor a que nos maten. El próximo sábado, ¿a qué hora? Todavía no tenemos definido la hora porque pues la idea es que el sábado como la gente pues que no pueda salir, sí, por sus trabajos, pero yo te puedo informar a ti, tú nos ayudas a Con mucho difundirlo, gusto. por favor. Claro, con mucho gusto. Por cierto, Gracias. en memoria de Johan David Solaque Rugeles, sus padres Jairo Solaque Polanía, Rubiela Rugeles, su hermana Eliana Solaque, su nonita Ana Elvia Barón, su abuelita Nélida Polanía, sus tíos, primos y demás familiares agradecen a sus amigos y relacionados la asistencia a la veneración en Funeraria Capilla de la Fe, en la sede Venecia, la cual comienza este miércoles 29 de julio desde la 1 de la tarde en la sala número 2. La ceremonia cristiana en la sala de velación jueves 30 de julio de 2026 a las 10 de la mañana. Las exequias en la iglesia Santa Cecilia también el día de mañana a las 11 de la mañana. Inhumación en el cementerio Cíbate Pueblo. Eliana, un abrazo, gracias por estar aquí. A ustedes gracias, y mi niños les dice que gracias, que los ama mucho, a sus colegas los ama mucho. Él cuando entraba a la academia, mejor dicho, era como su lugar favorito del mundo. Ama mucho a los colegas, a todos los presentadores, los ama mucho y hubiera querido hacer lo que tú estás haciendo en este momento y le agradecemos porque nos estamos rodeando de eso que él más amaba. Gracias, que tengan un buen día y nos vemos el sábado. Dios los bendiga, los amamos. Nos vemos el sábado, gracias. Gracias a usted, Eliana. 6 de la mañana, 59 minutos. Para los que están llegando apenas a la sintonía, es la historia de un joven de no más de 21 años de edad, quien tristemente el fin de semana anterior fue ultimado por un criminal que en compañía de quien al parecer es su compañera sentimental que está en fuga y quienes habitaban en un cambuche muy cerca de Los Héroes, la interceptaron para robarlo. Al resistirse recibió un ataque con arma blanca que le lanzó sobre el pastizal. Allí, a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos transeúntes de estabilizarlo, poco o nada se logró hacer, pereció. Joven bueno. Y nos quedamos con estas frases. Nació para dar amor, dejó una marca imborrable.